En Coyuntura recibe esta tarde a Ana María Vidal, experta en derechos humanos, antigua secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional. Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenos días, buenas tardes, ya no sé, aquí tratando de ver, pensar el país para hacer propuestas, ¿no? De salida de esta crisis, de este colapso en el que hemos caído. Se trata, en efecto, de pensar en positivo hacia dónde vamos. Ana María, tienes una publicación reciente con servicios educativos rurales donde abordas el problema de la Constitución. Te confieso que abordo esta conversación desde o cargado de una serie de dudas. En la transición del 2000 tuvimos la oportunidad de hacer cambios fuertes o abrir un debate muy intenso sobre la cuestión constitucional y nos quedamos, hay que decirlo, recibiendo la Constitución del 93 con algunos giros como el retiro de la firma de Fujimori, pero incorporándola en el arsenal de un esquema institucional que de varias maneras creo podremos tal vez concordar en esto, ha venido debilitándose, colapsando o mostrando sus limitaciones fuertemente desde el 16. Quiero escucharte, quiero que te escuchemos, quiero saber cómo ves tú, Ana María, la cuestión de la Constitución, del cambio o reforma o reemplazo de la Constitución y su significado en este particular momento de la historia en el que estamos. Gracias. Mira, a ver, te lo puedo decir desde mi lado de abogada, de lo que nos enseñan a todas, a todos en la universidad, es lo básico, ¿no? La Constitución tiene dos partes, todas las constituciones. Una que habla sobre los derechos, todos los civiles y políticos, la parte del derecho a la educación, a la salud y demás. Y del otro lado, cómo está organizada todo el Estado, cómo se estructura todo, la sala de máquinas le llama Gargarela, para que estos derechos se cumplan, ¿no? Eso es desde el lado básico constitucional 1. Cuando tú vas ya al campo, a la realidad, con la gente que hablas, con quienes sí te demandan un cambio de constitución, porque lo sabemos, no todos en el Perú están en esa lógica de una nueva constitución, ves que lo que te demandan es que esa estructura del Estado no les está funcionando. Ese derecho, por ejemplo, no sé, a la educación o a la salud, en la práctica no funciona para determinado sector de la población. Básico, cosa básica, en la Constitución no se menciona para nada, por ejemplo, que existan los pueblos indígenas o el pueblo afro. No se ven reflejados en esta estructura, en este texto constitucional, porque no les toman en cuenta a los pueblos indígenas, porque la educación para los pueblos indígenas, si bien está asegurada de manera general, se habla de manera general que está para todos, se garantiza para todas, para todos, no, en la práctica no les llega ese derecho a la educación. En la práctica el derecho a la salud no lo tienen. Y así podemos hablar de los derechos, no sé, de la seguridad y demás. Y cuando van y lo piden frente a la autoridad que tengan en ese momento, al funcionario o a la funcionaria, la respuesta es, así está, así es, y así es constitucional. O sea, no es de que no tengan el acercamiento, el conocimiento, porque lo que se escucha desde otro lado es que ellos no conocen, pero si nunca han leído la Constitución, ¿de qué se quejan? Ni siquiera saben qué es lo que tiene que cambiar, ¿de qué se quejan? Hay un desconocimiento brutal en esos términos que también eh, esconde un racismo, un desprecio hacia el otro, porque no se dan cuenta que sí conocen. O sea, el hecho de ir tantas veces a reclamar y que la respuesta sea, pero así está en la norma, así está en la ley, así es constitucional, a reclamar tantos derechos, hemos tenido tantos reclamos frente al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, por reclamos del derecho al territorio, a que se está concesionando su territorio. ¿Y cuál ha sido la respuesta de este Estado? Es constitucional. Te puedo quitar tu territorio, lo puedo concesionar a una empresa, no estoy violentando tu derecho al territorio porque es constitucional. Lo responde así el Tribunal Constitucional. Te puedo violentar tu derecho a la consulta previa, que era un derecho ya ganado, reconocido, por el convenio 169. ¿Y cuál ha sido la última respuesta del Tribunal Constitucional?
ese derecho es inconstitucional, tú no lo tienes, no te lo voy a avalar. Entonces, cuando escuchamos también desde mucha gente, no tienen el conocimiento, no saben, ni han leído la Constitución, ¿por qué reclaman un cambio? Hay no solo un desprecio, sino también un desconocimiento de esta gente que no sabe, que sí conocen, que sí saben, que han reclamado miles de veces y que la respuesta muchas veces a el reclamo a un derecho a la educación, a la salud y demás, desde las y los funcionarios públicos es, pero esto es constitucional, aguántate y así son las cosas. Entonces, estamos en un diálogo de sordos, de no querer escuchar lo que demanda la ciudadanía en determinados lugares fuera de Lima o fuera de las ciudades grandes o medianas. Estamos hablando de indiferencia. Déjame regresar con esta pregunta. En mucho de lo que describe tu comentario, hay frustración por expectativas que agentes, sectores sociales, poblaciones enteras sienten deberían obtener en función a la Constitución y no obtienen en función a las respuestas de determinados agentes públicos. ¿Cómo esa indiferencia puede resolverse modificando el texto de la Constitución? Lo planteo de otra manera. ¿Cómo dialoga cambiar el texto de la Constitución con modificar patrones de relación, Estado, sociedad, colectivos, que en tu descripción están marcados por falta de protección, falta de respeto, falta de trato digno? ¿Cómo dialogan esos dos planos? Bueno, hay que entender que primero lo que piden, y es la demanda básica, es antes de nueva constitución es asamblea constituyente. Y eso, si nos damos cuenta, es muy importante. Lo que piden es un diálogo entre iguales, es poder conversar cómo se va a hacer esta estructuración del Estado, que de repente el papel en la Constitución ahora de repente está bien y funciona muy bonito y demás, pero en la práctica no se ve. Piden tener... piden participar activamente de este diálogo, que los traten como iguales y poder construir de manera conjunta un texto constitucional en el que se les incorpore. O sea, no van de frente, el pedido no es de frente nueva constitución, el pedido pasa de manera muy importante por asamblea constituyente, y esto creo es lo más democrático que puede haber en un Estado de derecho, en un Estado que se precia de ser democrático, que haya una asamblea constituyente en la cual se hablen, se debatan, se delibere cómo es que se quiere organizar el Estado. Y allí ya cuando se haga esta asamblea constituyente van a aterrizarse, van a bajarse a la práctica muchos problemas que ahora ven ellos y ellas enfrentados en el día a día, que ven que la traba es esa forma de organizar, y que todo el mundo le responde es que está en la Constitución. La Constitución así está, esto es constitucional y así quédate y así aguanta. Caso concreto, por ejemplo, ya en la práctica, yendo más allá de el diálogo de una asamblea constituyente y lo que necesita la gente demanda, por ejemplo, en el día a día, y ahí sí lo digo como, y hago un disclaimer, como abogada de víctimas de las esterilizaciones forzadas, por ejemplo, lo que hemos visto en estas respuestas del Estado que hemos tenido de los procuradores públicos ha sido unas respuestas degradantes para con las víctimas, diciéndoles, por ejemplo, tu derecho a la reparación no es un derecho constitucional, nuevamente, ¿no? O sea, ahí poniendo el límite es lo constitucional. Tú no entras acá porque estás fuera de la Constitución. Este no es un derecho constitucional, no se debe ver por esta vía, puedes verlo por otro lado, por otro lado. Siempre ese rechazo basándose en la Constitución, cuando debería ser algo que la Procuraduría Pública defienda a las personas como fin supremo del Estado y no al Estado como una institución de algo cerrado, solamente una estructura, pensando en que si va a gastar más dinero o menos dinero. Entonces,
vamos, tiene que empezarse por una asamblea constituyente en la que se dialogue, en la que se hable, en la que entren todas y todos a participar. Sé que esto es muy difícil, es algo que nos va a costar lograr en el país. Y luego, en ese debate, ver cómo se quiere armar esta estructura del Estado para que en realidad defienda, proteja, garantice los derechos de las personas y de las que siempre han estado olvidados. El racismo en la Constitución actual casi ni se menciona y es uno de los problemas más graves que tenemos y es uno de los problemas, nadie podría negarlo en este momento, que atraviesa esta crisis y que ha generado este colapso del Estado actualmente. En esta suerte de oposición o diferenciación entre constitución y asamblea constituyente, ¿tú encontrarías o representarías la asamblea constituyente como un espacio posible de nuevo encuentro y nuevo reconocimiento de identidades? Sí, yo lo veo como algo imprescindible para construir un país, para armar un país que respete los derechos de todas y de todos. Eh, es el primer paso. No puede haber una nueva constitución diseñada desde cualquier lugar si no es que hay un proceso de asamblea constituyente en el que se debatan los problemas que tiene la mayoría de la población. Y va a ser un proceso en sí sanador, en sí reparador y en sí va a lograr poder juntar estas piezas del Estado de tal manera que tengamos una constitución que de repente cambie mucho o de repente no cambie mucho a lo que tenemos ahora, pero ya de por sí tener ese proceso de asamblea constituyente, una asamblea constituyente de buena fe y en la que sí se permita de manera efectiva la participación, no como siempre hemos tenido en la construcción de políticas hasta ahora, que te llaman a la población para que esté ahí, para que firme un registro y de ahí no se toma en cuenta para nada sus aportes, para nada su verdadera problemática. Necesitamos un proceso de asamblea constituyente que tome en cuenta a la gente que nunca se ha tenido en cuenta para construir este Estado y de ahí va a salir un proceso, de ahí se va a generar una nueva constitución que de ahí tendrá que ser votada. Es todo un proceso en sí mismo, por ejemplo, decidir cómo va a estar conformada la Asamblea Constituyente, cómo se va a votar por una nueva constitución. Es una serie de pasos que estamos todavía en el paso cero aún, pero tenemos que empezar a ver cómo formamos un nuevo país, cómo construimos un país que tome en cuenta a los que nunca han estado tomados en cuenta. Déjame abrir el baúl de los fantasmas. Estamos hablando de la posibilidad de construir un espacio de redefinición de otros y otras, de encuentro igualitario, participativo, pero en un país cuya tasa de informalidad, esto es Carlos Meléndez, la última entrevista en El Comercio, ha pasado del 40% de principio de los 90 a un 80% actual, que algunos observadores urbanos llevan hasta el 90%. Un crecimiento de informalidad que hace imposible, creo, hablar de informalidad, sino de una forma de ser no diferenciada entremezcla, sobrepone sectores populares con sectores ilegales, como los de tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico, tráfico de personas. Primer fantasma, cómo construir un espacio de encuentro igualitario en una sociedad atravesada por fenómenos tan complejos como la violencia que la minería ilegal y el narcotráfico imponen o sobreponen a los procesos sociales actuales. Y problemas actuales que tampoco están, o sea, si revisas la Constitución, no está preparada para esos problemas actuales, ¿no? La Constitución que tenemos ahora, para todas estas economías ilegales que se retroalimentan entre sí y que son uno de los mayores problemas que tiene el país, esta Constitución no está preparada para eso.
Esta constitución, creo, no está preparada para una serie de problemas, no estaba preparada para la pandemia, ¿no? Sí es necesario poner, no me gusta mucho la palabra candados, pero sí tener también las cosas bien claras, que hay límites infranqueables en todo proceso de asamblea constituyente, en todo proceso de nueva constitución. Primero, con los derechos fundamentales, una vez que se ha avanzado, no se puede retroceder, porque también corremos el riesgo no solo entren estas economías ilegales, sino sectores, por ejemplo, antiderechos, que empiecen a decir, bueno, las mujeres es entonces mejor que se queden en sus casas o que no tengan derechos sexuales y reproductivos y demás. Ese también es un temor y muy grande, pero tenemos que partir también desde principios básicos, no solo por obligaciones internacionales, sino por un principio de derechos humanos básico, que en derechos fundamentales no se puede retroceder. Tú has alcanzado un estándar y no puedes luego bajar y decir y reducir los derechos de las personas, los derechos de la naturaleza y demás. Entonces tienes que, con esas problemáticas que tienes actualmente de las economías ilegales, de sectores antiderechos que quieren desaparecer por ellos los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI, hay límites que no vas a poder bajar y hay temas que tienes que trabajar hacia adelante, hacia superar esa problemática y verla como lo que es, como una problemática, ver cómo ese problema que tú señalas de la informalidad, que es ahora, yo me había quedado en el 70%, deberíamos tener, por ejemplo, una medición oficial que nos diga si es 70, 80%, cómo vamos a trabajar eso como problemática y no como buscar cómo sacarle la vuelta y entrar para fortalecer esa informalidad e ilegalidad, sino para verla cómo construimos un país que tienda hacia la formalidad del trabajo, del empleo, y de todo, o sea, desde aportar impuestos y demás. Entonces, sí, no va a ser un proceso para nada fácil, es un proceso en el que tienes que tener también los límites bien claros de qué es lo que no vas a permitir como país, ni la ilegalidad, ni el retroceso en derechos fundamentales, ni el permitir golpes de Estado, ya sea porque los ha dado un sector, otros no, la democracia se respeta. Entonces, no va a ser un proceso fácil, pero hay que dar la cara y hay que poner de frente cuáles son las problemáticas que más nos afectan. Sacaste del baúl, antes que lo mencione yo, el segundo fantasma, que es esta especie de tendencia antiderechos expandiéndose. Y justamente mi segunda pregunta en esta línea era cómo reforzar procedimientos de afirmación de derechos civiles que se han ido hacia los tribunales, ¿no? Tú eres abogada en el caso de estilizaciones forzadas. Es un caso que no se discute en el Congreso, se discute ante un tribunal, como el caso de Ana Estrada, que se discutió ante un tribunal. Hay un tercer fantasma que provoca una pregunta hacia ti, que es el fantasma de la falta de representación. Un sistema político que se ha desplazado desde organizaciones basadas en, en tomas de postura sobre lo público hacia franquicias que de alguna manera rotan de campaña en campaña entre diferentes personajes. ¿Cómo representarnos, Ana María, en un proceso como el que planteas, uno igualitario y de encuentro, con el tipo de oferta política que estamos afrontando ahora? Sí, yo creo que insistir ahorita en un supuesto fortalecimiento de partidos políticos, tal como está la realidad y la situación, sería solo un cambio cosmético. Y nos hemos quedado también en creer que la democracia es solo la votación cada cierto tiempo y una votación y que nos dicen, bueno, no funcionó ahora, vota mejor para la próxima vez. Creo que sí hay que buscar mecanismos siempre pensando en la mayor participación de la gente, el debate, el diálogo, eh, poder hacer que haya esta deliberación pública. No es fácil, no es que de un momento a otro vas a lograr, ya se va a avanzar, pero sí es necesario dar más voz
al debate público. Ejemplos tenemos, no sé, el debate que se dio ahora en Argentina por la ley del aborto. La deliberación ha sido impresionante y se pudo avanzar en estos derechos. Creo que si se hubiese llevado bien los procesos de consulta previa ya reconocidos en el convenio 160, porque lo que se ha dado hasta ahora ha sido nada más algo para cumplir un check y ya te regalo tu gorro, ven, firma y ya tú diste la aprobación a la consulta previa. No se ha hecho bien desde un principio. Creo que si una consulta previa con consentimiento y demás se empieza a trabajar también en otros espacios, creo que es la mejor manera para fortalecer la democracia. No es de un momento a otro, no va a ser no va a ser el próximo año, menos si nos han pateado al 2024 ahora las nuevas elecciones, pero tiene que empezar a trabajarse de esa manera, con la participación, la deliberación, el diálogo entre iguales, vuelvo a repetir todo lo que dice Gargarella. Si no, nos vamos a quedar, los partidos políticos ahorita no nos representan y como está la situación, va a ser muy difícil que en algún momento, de aquí a 2 a 3 años, podamos tener un sistema de partidos que representen de manera efectiva a la población. Tenemos que buscar otros mecanismos y están muchos ahí, están en las organizaciones sociales de base, en todas estas organizaciones que se han movilizado con... cuando empezó el golpe de Estado de Castillo, la respuesta autoritaria que hubo desde el Congreso y que fue una respuesta totalmente contraproducente, han generado que poco a poco, en varios días, empiece la gente a tomar, a deliberar entre sí qué es lo que iban a hacer y cómo iban a protestar. ¿Por qué crees que no ha sido de un momento a otro, ya que no sé cuándo fue el golpe de Estado, el viernes o el miércoles, no sé, y al día siguiente ya estaban todos marchando pidiendo nueva constitución y asamblea constituyente? Porque ha pasado por reunirse entre asociaciones, entre organizaciones, entre las bases. No es que se reúnan de un momento a otro, hagan una reunión por Zoom y ya está. No, ha habido procesos de deliberación, asambleas y demás, y de ahí han decidido salir a protestar por estas reformas. Entonces, creo que hay ejemplos interesantes que nunca los hemos mirado, que siempre hemos mirado hacia otro lado y solo la democracia solo es la votación cada cierto tiempo, cada 5 años, solo es a través de los partidos políticos. Tenemos que empezar a mirar otras experiencias afuera, como, repito, el proceso de deliberación sobre el aborto en Argentina, otras experiencias sobre asambleas constituyentes, convenciones constituyentes, tanto las de Irlanda, tanto las de Chile, que Chile, mira, si bien se votó por el no, frente a esta constitución, tuvo un proceso amplio de debate, de ver qué se cambiaba, de ver qué se ponía en una nueva constitución, y el proceso se votó en el momento no, pero el proceso sigue, o sea, hay todavía un germen y va a seguir hacia una nueva constitución, de repente más dialogada, tomará más tiempo, pero ya está, no se puede contener. Eso es lo que tenemos que tener también en cuenta acá. Mirar a otros lados que nunca hemos mirado en las regiones, mirar otras experiencias comparadas y saber que lo que hemos tenido acá, esos frenos, esos contrapesos entre una democracia, solo han servido para un pacto entre los poderes. Tú te quedas más, yo me quedo más y ahí aguantamos, nos peleamos para la tribuna, pero luego acordamos algo por lo bajo para quedarnos más tiempo. No ha servido, tenemos que cambiar las cosas y eso pasa por la deliberación de las personas que nunca hemos tomado en cuenta en el país. Ana María Vidal, ofreciéndonos una nueva manera de entender el espacio de una asamblea constituyente. Un espacio para encontrarnos nuevamente en condiciones igualitarias, para reconocernos. Muchas gracias, Ana María. Gracias.